Sindicato Mexicano de Electricistas. A 11 años del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, llevamos a cabo este 11 de octubre del 2020, en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea General Extraordinaria, en donde con las adecuadas medidas de seguridad e higiene, inició a las 12 del día para realizar un balance general de estos últimos 11 años. Para iniciar el punto del balance general, el secretario del Trabajo, Eduardo Bobadilla, informó la situación jurídica actual en la que se encuentra nuestra organización. A 11 años del ilegal decreto de la extensión de Luz y Fuerza del Centro emitido por el narcogobierno de Felipe Calderón, compañeros. Aquí estamos, seguimos de pie. Gracias a ustedes, compañeros que resistieron, y gracias por sus familias, camaradas. Muchas gracias. El día de hoy, nuestra asamblea es para poder informar y hacer un balance de cómo estamos y qué es lo que sigue a lo inmediato, compañeros. Porque es muy importante, camaradas, que esta lucha de los electricistas vaya ya sentando ya las bases importantes para poder tener el empleo que cada uno de nosotros estamos pidiendo, camaradas. En ese sentido, voy a darles el informe, un informe jurídico, un informe de lo que han venido haciendo nuestros abogados, que es muy importante, compañeros. Quisiéramos que en esta ocasión, como siempre, tomáramos mucha atención, porque vamos a ver, camaradas, cómo se está comportando personajes al interno y personajes al externo, y ustedes se van a dar cuenta en este informe jurídico, compañeros, cómo no solo es el ataque en contra de la dirección del sindicato, sino es el ataque en contra, compañeros, de los 16,599 trabajadores que decidimos no liquidarnos. Lo van a ver, compañeros, en estos momentos. A 11 años de la resistencia en contra del decreto de la extensión, nuestros enemigos internos siguen en su afán de destruir lo ya logrado, compañeros. En la información que tenemos que darles en el expediente 4 Romano 239, que muy rápidamente se va a dar el informe del estatus que guarda, porque aún no está liquidado. El incidente de liquidación en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas por el SAE, por dar terminado las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Compañeros, en este momento tenemos la hoja 2 por la hoja 3. Tenemos compañeros que no han cobrado, 212 compañeros el incidente de liquidación. 5 compañeros el incidente de liquidación todavía no lo han cobrado por errores en los apellidos y en los nombres. Aún cuando decía el SAE que ya había prescrito la acción para que nuestros compañeros pudieran cobrar, nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores interpuso un incidente de prescripción en la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje que objetó el SAE. Dijo el SAE ya prescribió, estos trabajadores ya no tienen que cobrar sus liquidaciones, estos 217 ya no pueden cobrar sus liquidaciones. Con el incidente de prescripción de mi compañero secretario general, se rompe la prescripción y mis compañeros han venido cobrando. Y desde aquí le decimos a nuestros compañeros que no han cobrado, de estos 17 compañeros, que pueden acudir al Sindicato Mexicano de Electricistas para hacer el cobro correspondiente a su liquidación, porque el documento del incidente de prescripción que llegó no solo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sino que el SAE interpuso un amparo, se ganó por el Sindicato Mexicano de Electricistas para que estos 17 compañeros puedan cobrar. Ese es el informe del estatus que tenemos en esta demanda, compañeros, que es importante, que fue el incidente de liquidación del 4 Romano 239 del 2009. Y nos vamos a otro informe, compañeros, que tiene que ver con lo que algunos que se creen abogados a lo interno del sindicato quieren descarrilar, informando en videos, informando y malinformando. Y me refiero al convenio de limitación de zonas. El convenio de limitación de zonas, tenemos ya nuestra demanda colocada en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En esta demanda, compañeros, ustedes se van a dar cuenta que hemos hecho el ejercicio para poder llevar a cabo
las audiencias correspondientes en esta demanda. Primero decía el SAE que no existía tal convenio, que se lo habían robado, que no simplemente no lo ratificaran y lo desconocía el SUTER. Ese sindicato, en la primera instancia, el Sindicato Mexicano de Electricistas, en la primera etapa, el SME ofreció como pruebas, entre otras, la documental marcada con el numeral 4, consistente en la copia fotostática del convenio de zonas de fecha de 15 de mayo del 2015. Y ponemos aquí, compañeros, porque fue la primera documental. No habíamos encontrado en ese momento el documento, compañeros, que en la siguiente página vamos a ver en dónde se encuentra, y solamente habíamos interpuesto esta documental en una fotocopiadora. Y en esa instancia, cuando se muestra en esta etapa, el SUTER en ningún momento objeta la documental, compañeros. Él sigue diciendo que el incidente de liquidación se había terminado y por ende ya no existía luz y fuerza del centro. Y decía que por ende el Sindicato Mexicano de Electricistas ya no existía, aun cuando tenemos un contrato colectivo de trabajo con Fénix y está elevado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En la siguiente hoja vamos a ver, compañeros, que gracias a algunos compañeros jubilados sobre todo, que se dieron a la tarea de revisar la documentación del convenio de limitación de zonas y encontrarlo alojado en una notaría, el día 4 de febrero de 2020 se llevó, muchos de ustedes estuvieron allí en esa audiencia, se llevó a cabo mediante perfeccionamiento, mediante cotejo de la documental, en referencia en el Archivo General de Notarías. Ustedes recordarán, compañeros, estuvimos allí, donde las partes comparecieron en la compañía del actuario de la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje, donde levantó el acta correspondiente en la cual dio fe, compañeros, donde dice el actuario que coincide fielmente en todas y cada una de sus partes, compañeros. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que en la Junta Federal el sindicato le lleva ya una ventaja al SUTER, porque hemos podido comprobar, compañeros, no solamente de palabra, sino físicamente en la Dirección General de Notarías de la Ciudad de México, hemos podido comprobar, compañeros, ante la instancia del actuario, compañeros, que esta documental existe. Y yo decía, compañeros, que algunos que se creen abogados y a través de los medios quieren distorsionar que no es posible ganar esta demanda, compañeros, y nosotros seguimos insistiendo que es posible ganar esta demanda, que estamos montados en esa demanda y que le vamos ganando al SUTER en esta demanda, compañeros. Aquí tengo en mi poder el convenio de limitación de zonas del 15 de mayo de 1985 y fíjese lo que dice en la cláusula quinta, compañeros. El SUTER reconoce el derecho de los trabajadores, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, para laborar en las instalaciones y los lugares de trabajo descritos en la cláusula tercera, en la que se realizan pormenorizadamente la documentación identificados en la cláusula primera. Y el sindicato reconoce los centros de trabajo y los lugares de trabajo del SUTER, compañeros. Y las partes, es decir, el SUTER y el sindicato, no las empresas, y el SUTER y el sindicato reconocen ambas partes, compañeros, para poder ejercer la labor de esos dos sindicatos. Es decir, que tenemos, compañeros, una gran ventaja y lo que queremos, compañeros, es que salgamos muy comprometidos de esta asamblea, compañeros, para seguir luchando a favor de esta demanda, porque es, compañeros, una punta de lanza para poder regresar a trabajar, compañeros. Enseguida, compañeros, vamos a ver otra demanda que está alojada en la Secretaría Auxiliar de Asuntos Colectivos, en la Junta Especial número 5, está en el expediente número 4 romano 153-2020, por este personaje, ahí está la fotografía, León Javier Cerratos Reyes y otros. Y antes de continuar, yo decía, compañeros, que no solo el ataque sistemáticamente es tratar de desgastar a la dirección del sindicato, ustedes van a ver en esta demanda, es en contra
de los 16,599 trabajadores, compañeros. Es en contra de ustedes, compañeros, en contra de todos, en contra de lo que hemos logrado, en contra de lo que se puede ganar en el convenio de limitación de zonas, y ustedes lo van a ver en esta demanda. Esta demanda está constituida, fíjense, compañeros, solo por 373 personas, 343 que se liquidaron en la primera y la segunda etapa, 17 separados, es decir, que ya no se encontraban activamente en Luz y Fuerza del Centro, ya estaban separados en el 2005, en el 2009, en el 2008, y hay compañeros que estaban separados desde el 1999, compañeros, 17 trabajadores. 3 de ellos no se encuentran, es decir, ni siquiera son trabajadores. 2 en esta demanda están duplicados. 2, desgraciadamente, son 2 de renta vitalicia. 2 trabajadores que habían renunciado. 2 trabajadores de la Resistencia. Un expulsado y un jubilado, dando un total de 373 trabajadores. Fíjense, compañeros, ¿por qué decimos que no solo es en contra de la decisión del sindicato, sino que es en contra de la Resistencia? ¿Qué están demandando? La nulidad de todos los procesos de elección efectuados a partir del 11 de octubre del 2009, la nulidad de todas las tomas de nota del cambio de directiva otorgadas a partir del 11 de octubre del 2009, la nulidad de las tomas de nota de la reforma estatutaria llevada a partir del 11 de octubre del 2009, la nulidad de la toma de nota otorgada por la Dirección de Registros de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de las reformas llevadas a cabo por el sindicato en la fecha 3 de diciembre del 2019. Inciso E, la nulidad de todas las asambleas generales, electorales, judiciales y las reformas estatutarias y actas de asamblea. Inciso F, fíjense, el E dicen nulidad de todas las asambleas electorales. El F, el reconocimiento y vigencia de los derechos estatutarios de cada uno de los actores, es decir, de los 373 trabajadores, extrabajadores que ustedes vieron allí. Inciso G, la nulidad del supuesto padrón electoral o listados en que los supuestos sin conceder tenían derecho a votar. Fíjense, compañeros, el G. El H, la inclusión para todos los actores en el padrón de miembros en receso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Primero dice que no dan por validez el padrón con derecho a voto, pero ellos quieren que se incluyan en ese padrón, compañeros, para poder votar, cuando se liquidaron en la primera y en la segunda etapa. Inciso I, violaciones a los derechos humanos. Inciso J, la nulidad de cualquier dictamen que se haya realizado en expulsión. Aquí, compañeros, no ha habido una asamblea de expulsión. La nulidad de cualquier investigación que se haya realizado por los funcionarios del sindicato. L, la nulidad de las actas de la asamblea judiciales por ser violatorias a los estatutos del sindicato, vigente el 11 de octubre de 2009. M, la nulidad de cualquier asamblea judicial que se haya realizado por el sindicato en contra de los actores, es decir, de los 373. Pero esto que van a ver, compañeros, es el ataque en contra de toda la resistencia. Demandan del Sindicato Mexicano de Electricistas y las personas morales demandadas, Sociedad Generadora Fénix, es decir, del Sindicato Generadora Fénix y Cooperativa, demandan que se les paguen los beneficios económicos y dividendos que genere desde el ejercicio fiscal 2016, compañeros. Eso es lo que quieren, compañeros, que se les paguen. Y fíjense la siguiente, que la inclusión para todos los actores a los beneficios del fideicomiso, compañeros, el fideicomiso denominado Fidetraf, donde con el dinero de ustedes, compañeros, con el dinero de la cooperativa, con el dinero de Fénix se ha constituido, compañeros, para poder en el Fidetraf tener 2 ejercicios primordiales. En caso de fallecimiento, tener un dinero importante para nuestros deudos, para el futuro, compañeros, tener un digno retiro, compañeros, y estos personajes, compañeros, hoy quieren que también se les otorgue. Pero este video, ustedes recordarán, compañeros, cómo nos organizamos al interno del sindicato
con los compañeros representantes y acudimos, compañeros, a las sucursales que instauró el SAE para poder que se liquidaran los trabajadores. Y aquí están los compañeros representantes afuera de las sucursales pidiendo, compañero, ¿qué es lo que le pedíamos, compañeros? Que no se liquidaran, compañeros, que no se fueran. Les pedimos y les rogamos que no se fueran, compañeros. Compañeros representantes estuvieron allí, compañeros de la dirección, estuvimos allí afuera de las sucursales diciéndole a los compañeros que no se liquidaran. Hoy, compañeros, este personaje de León Felipe, de León Cerratos, compañeros, hoy quiere montarse con 373 compañeros para que le den los dividendos de Fénix, para que se incluyan en el FIDETRAC, compañeros. ¿Los vamos a dejar, camaradas? Claro que no, compañeros, porque no solo es la embestida en contra de la elección del sindicato, sino también quieren incluirse en las ganancias que no les costaron, compañeros, y que en su momento, compañeros, ustedes como representantes, compañeros representantes y compañeros del comité, fuimos a pedirles que no se liquidaran. No solo fue o está esta demanda, compañeros. Cerratos, conjuntamente con otros abogados que son lo mismo, se han puesto de acuerdo para que en dos ejes jurídicos, dicen ellos, puedan atacar y ganarle al Sindicato Mexicano de Electricistas. Han metido 8 demandas en contra de las elecciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí están, esos son los expedientes, el 4 Romano 126-2020 y terminamos con el 4 Romano 136-2020. Estas demandas están colocadas por los siguientes personajes. Fernando Oliva Quirós, compañeros, que tenemos que decir que este personaje ni siquiera es cooperativista, compañeros. No tiene personalidad para poder demandar estas actividades en la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje y la Junta mucho menos darle entrada a estos personajes. Alfredo Arenas Pluma. La otra demanda es María Eugenia Sánchez Zavala. Fíjense, compañeros, este personaje, y lo digo con todo respeto, respeto yo mucho a las mujeres. Este personaje, su papá es el prosecretario de jubilados del grupo de Jorge Sánchez, compañeros. Está otro, Mario Benítez Chávez, Eduardo Martínez Villa y María Luisa Sandoval. Fíjense, compañeros, son 8 demandas, compañeros, que cualquier personaje o cualquier persona, incluyendo nosotros cuando escuchemos que son 8 demandas, podemos decir que son muchas demandas, compañeros. Podemos decir que son muchas demandas, compañeros. 8 en una elección son muchas demandas, compañeros. Pero no es así, compañeros. Estas 8 demandas vienen colocadas de la siguiente manera. La encabeza Eduardo Martínez Villa con 14 personas. La otra demanda la encabeza Fausto Martínez con 2 personas más. La encabeza Luis Fernando Alcántara Zúñiga con otra persona más. La encabeza Alfredo Arenas Pluma con 5 personas más. La otra demanda, compañeros, María Luisa Sandoval la encabeza con 5 personas más. Mario Flavio Benítez, que es el que acarrea a miles y miles de trabajadores, dice él, con otras 7 personas más. María Eugenia Sánchez Zavala con otras 7 personas más y todas son liquidadas, compañeros. Fernando Oliva Quirós la encabeza y otras 6 personas más y 5 son liquidadas, camaradas. Y lo que quieren hacer, compañeros, es que los medios de comunicación y el gobierno federal digan son muchas demandas en contra de la elección del sindicato y se tiene que repetir la elección. Nosotros decimos, compañeros, que el problema del Sindicato Mexicano de Electricistas no es la democracia, compañeros, no son sus votaciones. El problema del Sindicato Mexicano de Electricistas estriba en el convenio de limitación de zonas y por eso, compañeros, tenemos que apostarle el todo por el convenio de limitación de zonas, compañeros, y a partir de esta asamblea tenemos que salir más unidos, compañeros, más comprometidos en torno a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Muchas gracias por su atención y que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Posteriormente, el secretario del Exterior, José Humberto Montes de Oca Luna, hizo uso de la palabra.
Hace 11 años, compañeros y compañeras, los que estamos aquí reunidos, estábamos presentes en el Monumento a la Revolución, lo recordarán. Y en esa asamblea extraordinaria que se realizó ese 11 de octubre del 2009, estábamos reunidos miles de compañeros electricistas, compañeros jubilados, trabajadores y trabajadoras. Y ese día tomamos quizá la decisión más importante en nuestras vidas. Y ese día nosotros pusimos a consideración la propuesta del Comité Central, que era de no rendirnos, de no irlos a liquidar. De eso ya pasaron 11 años, 11. Y en el camino pasaron muchas cosas que es difícil reseñar en pocos minutos. Pero lo cierto es que en esa fecha nosotros decidimos no liquidarnos, decidimos luchar por la existencia de nuestra organización sindical en contra de la disolución forzosa del SME y decidimos también luchar por el regreso al trabajo. A 11 años, ¿qué podemos decir de eso que nos propusimos un 11 de octubre del 2009? Hemos logrado evitar la disolución forzosa de nuestro sindicato. Logramos hacer fracasar el plan de Felipe Calderón, de Javier Lozano Alarcón, de Fernando Gómez Mont y de otros personeros del gobierno que pensaron que podían acabar con nuestra organización sindical. Logramos evitar una derrota histórica para nuestro sindicato. Y en el camino, compañeros, y les voy a pedir se pongan de pie, en el camino, por el regreso al trabajo, en la defensa de nuestra organización, muchos compañeros se quedaron en el camino, compañeros jubilados que apoyaron la resistencia, compañeros en resistencia, se nos han adelantado y hoy es el día en que merecen un sentido homenaje de la resistencia. Le pedimos 2 minutos de aplausos para nuestros compañeros que no se rindieron, que no se liquidaron, que decidieron luchar hasta el final por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias, compañero Humberto. Adelante. Son muchos nombres, son muchas imágenes, son muchas historias de nuestros compañeros caídos. Tenemos que decir que su sacrificio no fue en vano, pero aún nos falta mucho por hacer, compañeros. Porque los 2 acuerdos que nos movieron durante 11 años, el de luchar por la existencia de nuestra organización sindical y de luchar por la reinserción laboral, no marchan parejos. Todavía nos falta la reinserción. En primera instancia nosotros luchamos por la derogación del decreto de extinción, por echar abajo el decreto y regresar ¿a dónde? A luz y fuerza del centro, como si todo hubiera sido una pesadilla,
y de un día para otro se nos acababa el mundo, y la única forma de revertir esa pesadilla era que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional el decreto de extinción. Y el 10 de julio del 2010, la Suprema Corte de Justicia le dio constitucionalidad. Y ese día prácticamente condenó a la muerte a Luz y Fuerza del Centro. Y de inmediato, como sopilote, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictaminó un laudo en donde no solamente decía que se acababan las relaciones individuales y colectivas entre el SME y Luz y Fuerza, no solamente decía que ya no había contrato colectivo de trabajo, sino además anticipaba la negativa de nuestro derecho a la sustitución patronal. Ese fue el primer episodio, luchar en contra del decreto de extinción. Y ese periodo fue del golpe al 2010. Nosotros de inmediato nos amparamos en contra del laudo de la Junta y se inició otra segunda etapa, la etapa por la reinserción laboral en Comisión Federal de Electricidad a través del derecho a la sustitución patronal. Y esa segunda etapa duró de 2010 a 2013. Durante todo ese periodo nos movilizamos, 3 años de movilización, y en 2012 la buena nota fue de que habíamos ganado el juicio de amparo en un segundo tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo. Y ese tribunal, septiembre del 2012, nos daba derecho a la sustitución patronal, y también fuimos al Monumento a la Revolución, ¿quién no recuerda eso? Y celebrábamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por primera vez le hiciera justicia a los trabajadores. Que el tribunal haya sentenciado a la reinstalación en CFE al gobierno. Y entonces fue que Peña Nieto, entrante, y el saliente, Felipe Calderón, le pidieron a la Suprema Corte de Justicia que revocara sus propios rechazos a traer el caso para una revisión. Ya lo había hecho en 2 ocasiones correctamente, una solicitud nuestra incluso, y la otra de la PGR había dicho no, el tribunal tiene suficientes atribuciones legales para resolver el tema de la sustitución patronal. Y dijimos, está bien, la Suprema Corte le da todo el poder al tribunal. Pero cuando el tribunal dice tienen derecho a la sustitución patronal y a petición expresa de los expresidentes neoliberales Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Corte se echa para atrás. Primero, la sala que admite la revisión, y segundo, la siguiente sala que dice que no está bien la sentencia del tribunal y la revoca. 30 de enero del 2013. Y ahí estábamos afuera de la Suprema Corte de Justicia. Y recuerden, compañeros, qué momento tan difícil escuchar esta información. Muchos compañeros de plano se sintieron muy mal. Unos lloraron, otros decían ya no hay nada que hacer. Y nos levantamos de ese duro golpe. La resistencia en muchos sentidos, compañeros, ha sido: te tumban, te levantas y no te rindes. Desde hace 11 años, así ha sido nuestro comportamiento.
Y en esa ocasión sucedió lo mismo. Nos pegaron muy duro, pero nos levantamos. Al otro día fuimos a la Junta Federal, recordarán, y fue algo muy importante porque el pueblo salió a apoyarnos en el momento más difícil que habíamos vivido después del 11 de octubre del 2009. Y nos animó, y la asamblea del 4 de abril del 2013 determinó otra vez. Para mí es la segunda asamblea más importante después de la del 11 de octubre del 2009, la del 4 de abril del 2013, porque determina que no hay que irse a liquidar, que hay que desacatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay que intensificar la lucha de resistencia, que hay que interponer queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay que implementar un plan de acción para tomar la Secretaría de Gobernación, que hay que hacer una caravana por el derecho y la justicia del trabajador de Ciudad de México a la frontera norte del país para visibilizar ante la opinión pública y el pueblo de México que el ESME no estaba derrotado. Y lo hicimos, compañeros. Y de esa presión que ejercimos después de que jurídicamente nos habían robado el derecho a la sustitución patronal, creamos una situación política, creamos una situación que nos permitió una negociación en 2015. Y esa negociación nos trajo hasta acá. Por un lado, logramos rescatar al sindicato, porque gracias al contrato colectivo que tenemos con Generadora Fénix, tenemos Registro Nacional de Industria, tenemos nuestras tomas de nota como dirección del sindicato. Pero si recuerdan bien, cuando nosotros hicimos el balance de la negociación, pusimos el acento en dos palabras que no se nos deben olvidar, porque una de ellas viene a cuenta de lo que hoy tenemos que discutir en el qué hacer de nuestra organización sindical. La primera fue decir que era una victoria parcial. Primero, porque no habíamos recuperado al 100% el patrimonio que nos fue arrebatado por el decreto de extinción. Estábamos recuperando solo una parte de nuestra materia de trabajo con la concesión para el uso y explotación de las plantas hidroeléctricas de Luz y Fuerza, con la recuperación de más de 50 bienes inmuebles de fábricas y talleres de Luz y Fuerza del Centro para constituir el patrimonio, el capital fundacional de nuestra cooperativa LF del Centro. No recuperamos todo. Fue una victoria parcial. Y la otra palabra, dijimos, es transitoria. ¿Por qué transitoria? Porque no era definitiva. Teníamos que crear condiciones para continuar la lucha de resistencia en mejores condiciones. Y porque además nuestro movimiento se caracterizó siempre por ser un movimiento de carácter político contra el neoliberalismo. Y en nosotros siempre vivió y vive la esperanza que esa acción de acabar con el neoliberalismo. Porque fue el neoliberalismo el que nos despidió. Fue la intención de hacer un lado al ESME, de despejarle el camino a la privatización del sector eléctrico y de imponer una reforma laboral neoliberal en el 2013. Ese es el trasfondo del golpe. Y hoy, leyendo al mismo Calderón en el capítulo 8 de su bodrio Decisiones Difíciles,
está confeso. Se declara como un conspirador que en secreto conspiró contra el sindicato y contra la nación entera, porque violentó el Estado de Derecho, no cumplió con ninguna de las normas institucionales para decretar la extinción de un organismo público, porque hizo uso excesivo de la fuerza militar y policíaca sin contar con una justificación jurídica. Tomaron los centros de trabajo antes de emitir el decreto de extinción, porque hizo uso de recursos públicos para pagar una campaña millonaria de denostación en los medios en contra del SME, porque utilizó a los partidos políticos, a los órganos de gobierno, a las instituciones del Estado para criminalizar, encarcelar e intentar acabar con nuestro sindicato. Y la verdad, compañeros, decir que vivimos una guerra de exterminio no es exagerar nada. Realmente, el hecho de que estemos aquí, de que no haya habido rendición en las condiciones de confrontación con un narcoestado gobernado por un usurpador, no fue cosa fácil. Eso solamente lo pudo hacer el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Cómo hacemos, compañeros, para alcanzar la segunda meta? ¿Tenemos sindicatos? Sí. ¿Existe? Sí. ¿Es democrático? Sí, aunque les duela a algunos. Pero necesitamos también avanzar en la reinserción. De lo que recuperamos con la negociación en 2015, pudimos reinsertar a un número todavía muy pequeño de compañeros. Y lo que estamos observando hoy en la política pública con respecto al sector energético es que el mercado, compañeros, se está constriñendo, se está achicando por disposiciones públicas, memorándums, acuerdos, y la perspectiva de crecer en la expansión de nuestros emprendimientos económicos hoy nos parece limitada. No decimos cancelada, pero sí tenemos que voltear para lanzar una iniciativa, lanzar una campaña política de reinserción laboral en el sector público. Y ya la comenzamos desde el año pasado con lo que comentaba el compañero Bobadilla. La demanda en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por la recuperación de nuestra zona en materia de trabajo. Eso está en litigio. No sabemos cuál va a ser el desenlace, con certeza. Nosotros tenemos bien fundamentada nuestra demanda, pero también sabemos que desde el Estado, las instituciones y los funcionarios públicos no siempre hacen, y en México menos, su tarea con apego al derecho. Y entonces no podemos confiarnos de eso, compañeros. Tenemos que desarrollar una estrategia de lucha que complemente diferentes aspectos, como el jurídico y también el político, y tomar iniciativas que nos permitan avanzar en esa reinserción. Si no es en el mercado, que eso está cancelado como una vía, tenemos que mirar hacia la economía social y solidaria y tenemos que mirar hacia el sector público de la energía y concentrar nuestra energía, nuestra organización sindical, sus estructuras, sus órganos de gobierno, su dirección sindical en esta meta impostergable, hacer avanzar la reinserción laboral. Y en ese sentido
es que la dirección del sindicato tiene varias propuestas que hacer en esta asamblea. Lo vamos a hacer, compañeros, en el ánimo de avanzar en el cumplimiento de las metas que nos trazamos hace 11 años. No es que no se hayan cumplido por el capricho de un individuo o de un grupo. Son las condiciones que hemos enfrentado, adversas, todo el tiempo adversas, para poder alcanzar nuestros objetivos. Nosotros hemos venido aquí, al mundo, para enfrentar las adversidades y enfrentarlas siempre con la intención de vencerlas. Y en ese sentido, compañeros, a 11 años del decreto de extinción. Humberto, permíteme un segundito. Compañera, por acuerdo de asamblea no se puede grabar, por favor. Gracias. A 11 años del ilegal decreto de extinción, compañeros, a 11 años de haber decidido luchar por nuestra organización sindical y luchar por nuestro derecho al trabajo, tenemos que reorientar nuestra estrategia, y de eso va a hablar nuestro compañero secretario general. A mí solamente me toca, para concluir, hacer un reconocimiento a todos los compañeros, a todas las compañeras de la resistencia, hacer un reconocimiento a nuestros compañeros jubilados, hacer un reconocimiento a las organizaciones políticas, sociales, sindicales que nos han acompañado en esta lucha. Esta lucha, compañeros, son 11 años de coraje, son 8 años de dolor, de sacrificios, pero también de nuevas construcciones, de muchos esfuerzos, de te tumban y te levantas, de no rendirse, y nosotros vamos a seguir luchando, compañeros, hasta alcanzar nuestros objetivos. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Denme una S! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Un chingo de S! Hasta la victoria, compañeras y compañeros. Para finalizar el balance, el secretario general, Martín Esparza Flores, emitió su mensaje en donde puso a consideración de la Asamblea la entrega de una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para darle una solución definitiva al conflicto generado por la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro. Este auditorio está completamente lleno, con los espacios que se han mantenido por la sana distancia, pero también queremos decirles que el auditorio de Breña Alvírez hay muchísimos compañeros, y también sobre Avenida Insurgentes y Antonio Caso. La convocatoria, un éxito del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Un reconocimiento a todas y a todos por estar presente en esta fecha, 11 de octubre, no se olvida. Y hay nuevos elementos que queremos traer para avanzar con nuestra lucha legítima, porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en este país, porque se le restituyan los derechos a los electricistas que fueron violentados por el Estado mexicano, compañeros. No fue solamente Felipe Calderón. En su propio libro dice, fue una decisión de Estado. Y fíjense los elementos que traemos nuevamente. Coincidente, en el 2009 hay muchísimos asesinatos por su guerra estúpida en contra del supuesto crimen organizado. En el 2009, muchísimos desaparecidos. Pero dentro de lo que está en el expediente de las acusaciones a Genaro García Luna, que hoy está allá en la cárcel de Nueva York, en el 2009 es donde traficaron más toneladas de cocaína a Estados Unidos, compañeros. Es donde empezaron
todo el trasiego de armas de Estados Unidos para acá, y todos es confeso, hay pruebas, y por eso tienen en la cárcel a Genaro García Luna, su brazo ejecutor de Felipe Calderón Hinojosa, que a un año de haberse creado la Policía Federal, fue al que le dieron la instrucción de ocupar todos los centros de trabajo. No nada más fue la Policía Federal, compañeros. Hoy sabemos que fue la policía de los estados donde teníamos presencia. Hoy sabemos que fue la Policía de Seguridad Privada que tiene Comisión Federal de Electricidad. Hoy sabemos que fue la Marina, el Ejército, todas las policías. Un plan perverso que hizo Calderón y se lo hizo el CISEN, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional. Todos los recursos públicos para preparar el golpe al ESME. ¿Por qué al ESME, compañeros? ¿Por qué tanta hazaña en contra de nosotros? Primero demuestra su odio de clase de este sinvergüenza que llegó con un eslogan de que iba a ser el presidente del empleo. Al final se convirtió en el presidente narcogobierno, usurpador, y se convirtió a México en ríos de sangre, compañeros. En las últimas declaraciones dice Calderón que él no sabía de lo que estaba haciendo Genaro García Luna, compañeros. Hay una declaración reciente del general Tomás Ángeles Naguajare, general de división, donde dice él: yo le entregué el expediente en sus manos a Felipe Calderón de cómo estaba involucrado Genaro García Luna con los cárteles de la droga, principalmente el cártel de Sinaloa. Dice cómo se involucró el FBI, la DEA, la CIA, para que toda esa droga, porque en Estados Unidos, desde Donald Reagan, prácticamente tomaron la decisión en Estados Unidos de envenenar a la población para hacer grandes fortunas. ¿Saben cuánto vale el mercado de la droga hoy en día? 40,000 millones de dólares, compañeros. Y entonces va en su caída libre Calderón, sus asesores le dicen: hay que hacer algo que te levante tu imagen, porque vas así, en picada. No había conflicto en el ESME, Luz y Fuerza. Ya habíamos resuelto la revisión contractual, el convenio de productividad, ya habíamos revisado el salario, ya estaba la solicitud de presupuesto para el ejercicio 2010, entonces lo hicieron de manera autoritaria para poderle levantar su imagen, porque en su propio números que le establece el CISEN dice: tienes que tener el respaldo de todos los gobernadores de los estados, tienes que tener un operativo para el control de las instalaciones que son estratégicas. Dice: debes de tener el respaldo de los principales partidos del PRI y de algunos otros, del Congreso de la Unión. Dice: tienes que tener una opinión pública favorable, tienes que tener el respaldo de sindicatos que no se metan, hay que preparar un pago de bonos para que la gente vaya y se liquide. Todo eso hicieron al pie de la letra, por eso se fueron en contra nuestra. Afortunadamente, Genaro García Luna ya está en la cárcel de Nueva York, y el próximo que debemos de pugnar porque este país haga justicia es que Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano Alarcón, Fernando Gómez Mont se vayan a la cárcel, compañeras y compañeros. Esa es una demanda que debemos enarbolar para que no vuelva a haber en nuestro país otro Felipe Calderón más, compañeros. Nos dieron durísimo, se metieron a dividir al sindicato, y eso le queda muy claro al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que lo ha dicho en varias ocasiones. Dice: golpearon al ESME, lo dividieron, hubo labor de zapa. Dice: el ESME les estorbaba para imponer sus reformas, claro, su reforma laboral a la cual siempre nos opusimos, la de reforma energética, ¿no? Cuando estaban los senadores aprobándola, estábamos aquí en las movilizaciones, compañeros. Claro, les estorbaba el ESME, por eso se fueron con tanta hazaña contra nosotros. Nos defendimos, aguantamos,
Cumplimos los acuerdos de la Asamblea de nadie se liquide, aguantar la lucha resistencia que no fue fácil, perseguidos, sin nuestro empleo, incautadas las cuotas sindicales de nuestra organización, pero al final dimos la batalla jurídica, contratamos los mejores despachos de abogados de este país y al final lo escribimos en un artículo. Néstor de Buen en paz descanse le ganó el litigio a Felipe Calderón y a Javier Lozano y ahí están todo lo que hemos actuado. Hicimos una lucha jurídica, una lucha política. Fuimos a visitar a 1,000 gentes que se pronunciara a favor nuestro porque nos asiste la razón, compañeros. ¿Cuántas movilizaciones no hicimos? ¿Cuántos plantones no hicimos? Huelgas de hambre nuestros compañeros y compañeras. Sacamos el tema de nosotros a recorrer en caravanas todo el territorio nacional y fuera del territorio nacional. ¿Cuántos compañeros nos encarcelaron y hasta incluso compañeros que nos asesinaron? Y al final aguantamos como verdaderos guerreros del ESME. Vaya mi reconocimiento a todas las compañeras y compañeros de este gran sindicato mexicano de electricistas. Fíjense cuánto dinero le pagaron a Televisa. ¿A quién le dieron la primera nota? Milenio, Ciro Gómez Leiva, todos los días como Merolico. Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, hasta en las salas de los cines, la campaña de denostación a todos. Muchos se fueron, cobraron su liquidación con su bono, pensando que ya no había reversa. ¿Qué dijo Javier Lozano Alarcón? Al ESME le falta su acta de defunción porque ya no existe. Hoy afortunadamente, gracias a los que no nos liquidamos y cumplimos con los acuerdos de la Asamblea, estamos aquí, compañeros, y vamos a recuperar nuestro trabajo, que es el beneficio de nuestras propias familias, compañeras y compañeros. En todo este escenario impusieron sus reformas, la laboral, telecomunicaciones, en materia de amparo, la reforma energética. Hoy es un escándalo cómo aprobaron las reformas. No, ahí está el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que ya lo trajeron, que ahí está, donde prácticamente confiesa que a través de Pemex y él les estaban dando millones y millones de pesos y dólares a diputados y a senadores para que aprobaran una reforma que para todos es claro, es inconstitucional. Tú no puedes hacer como Congreso de la Unión una reforma que te regrese más de 100 años de la historia de este país. Puedes legislar en favor de la población, pero no para quitarnos garantías, compañeros, y así lo hicieron. Esa reforma es inconstitucional. El decreto de extinción igual. Dice, se extinguió Luz y Fuerza. Luz y Fuerza no era una empresa de hacer zapatos, compañeros. Es una industria. ¿Dónde extinguieron las plantas de generación? ¿No ahí están? Que fue lo que rescatamos. ¿A poco desaparecieron las líneas de transmisión, compañeros? Las subestaciones, las redes de distribución, las fábricas, los talleres, bueno, los saquearon, pero ahí están. La actividad económica se sigue desarrollando y registran para confundir a la población en el decreto que los pasivos laborales eran de 250,000 millones de pesos y lo hemos explicado. ¿Qué son los pasivos laborales? Son registros contables, y aquí hay contadores que lo saben explicar mejor que yo, registros contables que se van estableciendo a partir de tus prestaciones en el contrato colectivo, prestaciones sociales colectivas, tu antigüedad, y esas son las obligaciones que tiene el patrón con el trabajador y se va registrando. Y como el organismo público descentralizado, creado para dar el fin de atender la zona central del país, era un organismo que no registraba ganancias. Pero ¿de dónde hacen frente a esos pasivos? De los activos que construimos a lo largo de todos estos años. Hoy, ¿quién administra los activos que construimos, compañeros? Comisión Federal de Electricidad los administra. ¿Cuánto le costaron esos activos a Comisión Federal de Electricidad? Nada, nada.
los integraron ya dentro de su patrimonio. Y eso es lo que dijo el tribunal en septiembre de 2012. Todo lo tiene CFE. CFE continúa haciendo la misma labor que hacía Luz y Fuerza del Centro, por tanto es patrón sustituto de los trabajadores. Dice, no se pueden terminar las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito ni causa de fuerza mayor, y la respaldan con una serie de jurisprudencias. Hoy, con una nueva administración federal, hemos dialogado con ellos a lo largo de estos ya casi dos años. Tuvimos excelente comunicación con la secretaria de Energía. Le explicamos hasta dónde estábamos, toda la lucha de resistencia. Nos acompañó ella. Bueno, primero el compañero Francisco Carrillo Soberón, recordarán que estuvimos ahí en Jorge Luque en un plan de inversiones a largo plazo para generar puestos de trabajo. Después nos acompañó ella el 10 de diciembre del 2018 allá en Juandó a la colocación de la primera piedra de un ciclo combinado de 650 megawatts. Y vale la pena escuchar los discursos, porque ella dijo, reciban un saludo del presidente, dice, ayer estuve con él y le platiqué estos proyectos que trae el SME. ¿Y cuál fue el discurso? Encontramos una coyuntura dentro de la nueva ley de la industria eléctrica, donde dice, esa yo la cuestioné, yo la critiqué, estuve en contra, también nosotros. Y aprovechando esa coyuntura logramos preservar el Registro Nacional de Industria del SME, compañeros. Y ese triunfo es importantísimo. Podrán decir lo que quieran allá afuera, los detractores o incluso aquí adentro, pero eso nadie nos quita el triunfo de lograr preservar el Registro Nacional de Industria del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Nadie nos va a quitar ese triunfo en la historia de nuestra organización y en la historia del país, compañeros. Lo dijo ahí Rocío Nale, dice, vamos a ayudar, dice, incluso vamos a disminuir los trámites administrativos que son muy burocráticos para que ustedes continúen y puedan avanzar en la reinserción laboral. Hablamos con ella sobre el tema de suministro básico del centro, cumplimos con los compañeros de la comercial y otros compañeros de las áreas de distribución con todos los requisitos y con el despacho de abogados. Se cancelaron, bueno, al final están detenidas temporalmente su implementación, así lo dicen ellos, pero vemos que no avanzamos como quisiéramos nosotros para la reinserción laboral. Con el memorándum de entendimiento, cumpliéndolo a cabalidad, resolvemos el problema de todos los que nos quedamos en la resistencia, de todos, cumpliendo la cabalidad. Pero hoy sabemos que la estrategia del gobierno es buscar fortalecer a Petróleos Mexicanos después de que lo dejaron prácticamente con una deuda impagable y condiciones adversas. Su plan del gobierno también es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, y así lo dice. Y por eso entonces el mismo presidente hace unos días dijo que si no le da el marco legal de la nueva industria de energía eléctrica o la reforma que se hizo, él plantearía una nueva reforma tendiente a fortalecer las empresas del Estado. En ese sentido, lo que nosotros queremos proponer a esta asamblea es algo tan simple como una carta de intención. Hoy sabemos, después de todo el andamiaje que hemos recurrido jurídicamente al Congreso, que lo hemos llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo hemos llevado a la Organización Internacional del Trabajo, la respuesta pues ya la sabemos todos. Hoy creo que de fondo resolver el conflicto del SME es una decisión política, compañeros, una decisión política. Y el único que puede resolver este tema es el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ese es el escenario que vemos. Y resolver el tema de fondo nuestro no es un asunto de dineros, compañeros, no es un asunto de dineros. Con lo que hemos construido de infraestructura, con lo que genera de dinero,
esa infraestructura para el salario de todos los compañeros que no nos hemos liquidado en ese escenario, prácticamente es una mínima parte de los ingresos por ventas de electricidad para atender la zona central del país. Hoy la legislación laboral es muy clara. Pueden estar dos sindicatos dentro de la misma empresa, compañeros. Y si el presidente o el gobierno quiere fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, impulsar una reforma nacionalista, claro que el SME está de acuerdo, pero primero también el regreso al trabajo de todos los compañeros que no aceptamos la liquidación del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y nuestro contrato colectivo de trabajo. Es tan simple. ¿Cuántos compañeros tenemos en la resistencia? En la negociación, algunos compañeros hicieron uso de las rentas vitalicias, otros compañeros han hecho uso de las modalidades 40, otros compañeros se nos han adelantado, como lo ha explicado, lo hemos hecho en el marco de esta asamblea, un homenaje a los compañeros que se nos adelantaron, que todos tienen sus garantías establecidas en el SME, y al final el salario de todos con las prestaciones ni siquiera llega a los 4,000 millones de pesos por año, cuando la empresa hoy en día debe de andar facturando por el orden de los 80,000 millones de pesos, compañeros de la infraestructura. O sea, el problema no es político, no es económico, no es jurídico, porque la Corte se encargó de revocarnos el amparo cuando ya habíamos ganado. Es un asunto político, y la idea de nosotros, que en ese escenario de fortalecer las empresas del Estado, incluso si va más allá el presidente, renacionalizar el sector petróleo, gas y electricidad, creo que estaría de acuerdo la asamblea de este gran sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. Ese es el planteamiento. En la carta hacemos una cronología que no quiero repetir, es de todos los escenarios jurídicos que hicimos. Al final estamos planteando al presidente de la República que los que saben del sector eléctrico es la mano de obra calificada que tenemos, ingenieros, técnicos, obreros, oficinistas, contadores, abogados, todo lo que sabemos hacer. Y esa mano de obra calificada la estamos poniendo al servicio de la población, al servicio de los usuarios, que hoy también aprovecho para reconocer todo el esfuerzo que han hecho la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que ayer cumplieron 10 años de mantener en una lucha permanente y constante por el derecho humano a la electricidad, al borrón y cuenta nueva. Así le planteamos la carta, y la idea de nosotros, que esta carta la vayamos a entregar todos mañana a las 7 de la mañana, cuando empieza la conferencia del señor presidente, que entreguemos la carta, si es que la respalda la Asamblea General, que lo hagamos, que busquemos una audiencia con él, porque es importante que vea que nosotros hemos seguido todos los cursos institucionales, compañeros, que hemos defendido a cabalidad nuestra organización sindical, nuestros principios democráticos, y en ese sentido tenemos mucho que contribuir al desarrollo económico y social de este país, pero también mucho que contribuir para que esos gobiernos neoliberales, priistas y panistas también sean juzgados, compañeros. No podemos permitir que tranquilamente saquearon nuestra nación, andan por todo el mundo, y nosotros aquí sufriendo la pandemia, con una crisis económica que ha dejado, hoy tenemos los datos, casi 12 millones de mexicanos perdieron su empleo, entre formales e informales, y es un escenario que no podemos seguir nosotros cargando en los hombros de decisiones que tomaron anteriormente equivocadas en favor de muchísimas multinacionales y de muchísimos organismos financieros internacionales. La idea nuestra es que salgamos fortalecidos de esta asamblea en unidad, que contemos nuestra historia, compañeros, porque hoy otros allá afuera que a los primeros 3 meses del golpe ya habían ido a cobrar su liquidación con sus bonos, y se aparecen crepúsculos por ahí que algunos funcionarios los reciben y le dicen: oye, ¿cómo le hacemos para seguirle poniendo trabas al SME de no regresar a trabajar? Se sienten con derechos cuando, ¿cuáles son los derechos, compañeros? En el estatuto los derechos se ganan,
son primero las obligaciones y después los derechos. Y obligadamente todos en el 2009 decidimos, por acuerdo de la Asamblea y por mandato del Estatuto, no liquidarnos y mantener nuestra lucha de resistencia, y por eso estamos hasta acá, compañeros. Por eso ese es el escenario que yo les planteo a ustedes, que esta carta es en términos muy generales, dirigida al presidente de la República, que lo hagamos mañana, si así la Asamblea lo determina, que salgamos de aquí del ESME a las 6 de la mañana para estar ahí. Hay varios escenarios que se están moviendo ahí. Sabemos que están los estos de la derecha, los de frena, que son puras casitas de la campaña porque no hay ni gente, pero esa es la derecha. ¿Ustedes creen que la derecha va a ir ahí a ponerse en plantón? Traen dinero para pagarle a gente que vaya a hacer, porque así la derecha actúa, utiliza también a los pobres que necesitan un recurso para ir a hacer bola, y así lo han venido haciendo en países donde han dado golpes de Estado. Utilizan a los pobres para poder hacer su cometido, y aquí están utilizando a muchos de esos, los de la derecha, y nosotros no somos esos. Nosotros somos un sindicato con mucha convicción, con mucha historia, pero sobre todo con perspectiva para avanzar adelante. Estoy seguro que entregando la propia carta y buscando una audiencia con el presidente, donde nos diga en cualquier parte del territorio nacional, sus funcionarios conocen nuestro tema. Olga Sánchez Cordero actuó en el expediente nuestro. Manuel Bartlett, ¿cuántas veces no vino aquí, compañeros? Rocío Nale viene de la UNTIB, el sindicato que luchó para tener su registro porque los traía jodidos. Romero de Champs, y también apoyó el ESME, y entonces no podemos permitir que otras gentes que jamás estuvieron en la lucha del ESME vaya y cuente la historia que no le corresponde. La historia le corresponde a hombres y mujeres valientes que tomaron la decisión de no liquidarse. Y aquí veo compañeros que incluso traen a sus hijos, y lo que vamos a heredar a nuestros hijos es también una forma de luchar y salir adelante. El día de mañana nuestros hijos son los que tendrán un empleo digno, un contrato colectivo y una perspectiva de futuro. Por nuestras familias y por todos los que se nos adelantaron, que viva la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Que van a leer la carta de intención para la decisión laboral. La va a leer el compañero Humberto Montes de Oca. Adelante, compañero Humberto. Está en estos términos, compañeros y compañeras. Carta de intención para la reinserción laboral entre el ESME y la CFE. Antecedentes. El 11 de octubre del 2009, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en un acto autoritario, decretó la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. 6. Al cumplirse 11 años del decreto de extinción de Luz y Fuerza, las y los trabajadores del ESME, a través de su representación legal, siguen luchando por la reinserción laboral en el sector eléctrico. Sin embargo, los agremiados al ESME siguen siendo víctimas de la discriminación social y laboral por el solo hecho de haber trabajado en Luz y Fuerza del Centro. 7. Como en repetidas ocasiones lo ha dicho el señor presidente, la extinción de Luz y Fuerza y el despido masivo de los electricistas del ESME constituyen un acto de injusticia que debe ser reparado con la restitución del derecho al trabajo para las y los miles de electricistas agraviados por el neoliberalismo y su brazo ejecutor, un gobierno usurpador que debe ser juzgado por la nación. Considerando que las partes coinciden en la necesidad de recuperar la soberanía energética de nuestro país mediante un renovado impulso a las empresas públicas del sector Petróleos Mexicanos y Comisión Federal. B.
reconocen la necesidad de restituir a la nación la exclusividad del Estado en la prestación del servicio público de electricidad como palanca estratégica para un desarrollo socialmente incluyente, ambientalmente sustentable y económicamente viable, que garantice el acceso al servicio eléctrico a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Se están conscientes de la necesaria expansión de las empresas públicas en el sector energético, que contemplen distintas áreas de oportunidad que con anterioridad estuvieron reservadas exclusivamente a la inversión privada, como son la generación de energías limpias y las telecomunicaciones. D. Concuerdan en que para tal efecto se hace indispensable la participación social de los especialistas, profesionistas, trabajadores y usuarios del sector, que puedan sumar sus esfuerzos y voluntades al noble propósito de rescatar la soberanía energética de México. D. Para la expansión y fortalecimiento de CFE se requiere de una fuerza de trabajo calificada en la construcción, instalación, operación y mantenimiento de infraestructura eléctrica para impulsar los nuevos proyectos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y otros servicios adyacentes que la CFE puede integrar. F. En este contexto, el SME manifiesta su interés de participar en el desarrollo de todas las actividades mencionadas, en virtud de que cuenta con la mano de obra calificada en la materia, miles de agremiados que están dispuestos a incorporarse de manera inmediata a estas labores, por el bien de nuestra nación y el bienestar del pueblo de México. Cláusulas. 1. Las partes manifiestan su intención de alcanzar un acuerdo que permite el aprovechamiento de las potencias productivas de los trabajadores agremiados al SME. 2. Para tal efecto, las partes concuerdan en suscribir un acuerdo marco que posibilite la reinserción de los trabajadores agremiados al SME al sector eléctrico nacional a través de la empresa pública CFE. 3. En este sentido, las partes convienen en reunirse el próximo, eso está sujeto al acuerdo, del mes de octubre de 2020 en las oficinas centrales de la CFE. Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020, por el Sindicato Mexicano de Electricistas, nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores, y la idea es que esta carta de intención la suscriba también la Comisión Federal y por tanto la firme el licenciado Manuel Batles Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Esta carta se la vamos a ir a entregar al presidente de la República, compañeros, no al director, al presidente de la República. Después del balance presentado, se realizó la discusión y acuerdos emanados en la Asamblea General, los cuales fueron votados por unanimidad. Primero, las que nos plantea la dirección del sindicato, que es entregar al presidente de la República una carta de intención para la reinserción laboral. Esto se haría el día de mañana con una marcha saliendo de aquí del sindicato de Antonio Caso a las 6 de la mañana para concentrarnos a las 7 de la mañana en el Zócalo al inicio de la mañanera del presidente de la República. Esta carta de intención busca la interlocución con el presidente de la República. Además, están las propuestas que hace el compañero Luis Mario González, que es reactivar la alianza territorial, es en términos generales lo que plantea el compañero Luis Mario, a través de las comisiones de trabajo y de los miembros de la dirección del sindicato, para organizar y defender en el corto plazo, en una primera etapa de aquí a diciembre y en una segunda etapa de enero a mayo del 2021. 2, responder al señor Almazán por escrito en una página de noticias y se aplique la expulsión de la organización. Además, el compañero Alberto González Bárcenas plantea que en términos del estatuto se declare el estado de emergencia, está previsto en el mismo estatuto,
Y 2, se considere y se hable con los compañeros de la NUE para ver si coincidimos en su agenda, que están planteando un plantón en el Zócalo, ver la posibilidad de participar con ellos. Y también se adhiere a lo propuesto por Luis Mario en términos del trabajo territorial. Bien, compañeros, con estas propuestas les pregunto, ¿están de acuerdo con lo que se propone? Sírvanse manifestarlo. Los que estén, gracias, los que estén en contra. Bien, compañeros, por unanimidad se aceptan las propuestas. El Sindicato Mexicano de Electricistas es un sindicato autónomo y democrático desde hace ya casi 106 años de lucha. Luchamos por la recuperación de la soberanía energética, la renacionalización y fortalecimiento de la industria eléctrica. A 11 años del ilegal decreto, la resistencia exige una solución inmediata al conflicto, respeto a nuestra zona y materia de trabajo y respeto a nuestra autonomía sindical. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas!